¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén terminando un lindo viernes, dado que, bueno, fue un feriado medio de emergencia, medio de imprevisto. Pese a eso, se ha logrado alcanzar los objetivos del día. Así que, bueno, este es otro videíto de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un rato antes, un rato después de la cena. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller para comentar sobre herramientas, hacer toma de contacto, bueno, cuestiones técnicas, desarrollamos algún que otro proyecto y bueno, nada, con algunos de ustedes tengo comunicación por teléfono, ya vía WhatsApp, más allá de que hablamos por ahí a través de Instagram, Facebook, por ahí están en alguna ferretería industrial por comprar alguna herramienta y tienen alguna duda, me se comunican y hablamos. Así que bueno, más o menos eso es para los nuevos amigos que están llegando y por ahí quieren saber de qué se trata el canal. A los amigos de siempre, el abrazo a la distancia. Gracias por el apoyo, gracias por los comentarios. Bueno, en base a los comentarios que estuve viendo, veo que el factor común en algunos es pinza de dos posiciones o las llamadas pinzas tipo Ford. Así que bueno, vamos a hacer una descripción de algunos modelos que tengo, dado que bueno, son varias y quizás voy a mostrar las más representativas, después las otras las ubicaremos en otros videos, ya sea de herramientas americanas, herramientas europeas, por ahí hacemos algún 3 en la misma, pero bueno, vamos a mostrar algunas pinzas de este estilo en su evolución, según fue pasando el tiempo, en distintas pulgadas. Así que bueno, posiciono el celular y comenzamos la charlita. Bueno, estamos grabando. Vamos a comenzar por esta, que es una pinza de los 70, japonesa. Tiene dos posiciones, obviamente, en 6 pulgadas. La particularidad de esta es que una de sus palancas es recta, dado que bueno, genera una linda sensación al momento de imprimir el torque, dado que bueno, se puede trabajar cómodamente con una palanca recta y la otra curva. Una hace buen contacto con la palma y la otra con los dedos, obviamente, al mejor estilo freno de moto o embrague de moto. La verdad es una muy linda pinza, ha trabajado mucho, pero bueno, tengo 2 o 3 unidades de estas y la verdad que las veces que la he utilizado, que no han sido pocas, han alcanzado y superado las alternativas. Así que bueno, vamos a dejar esa por ahí. Vamos a pasar a la querida pinza de dos posiciones Inafor, modelo antiguo. La verdad que bueno, no tiene ningún detalle que la distinga de otras, simplemente que es de la calidad Inafor, industria argentina, también data de los 70, con una muy buena mandíbula dentada, con su segmento de ajuste recto, con su segmento de ajuste secundario curvo. Bueno, muy poco el juego que tiene para los años de la herramienta. La verdad, muy linda pinza, es una de mis queridas. Después tenemos esta, que también es de la calidad Inafor. No sé si se logra apreciar, pero bueno, ahí adentro está, en el interior de la palanca está la marca. Es de industria nacional. Bueno, la particularidad de esta es que una de sus mandíbulas es recta, pero en un desnivel, y otra recta con un poquito más de altura, pero la del otro lado es plana, completamente plana, lo que proporciona una linda mordida en determinadas circunstancias. Tiene un poco de juego, pero es producto del uso y de los años. Este no es un canal que generalmente muestre ni siempre herramientas nuevas, ni siempre herramientas viejas, pero bueno, somos de la antigua escuela y estas herramientas han trabajado mucho conmigo, así que bueno, se las quería mostrarle los distintos estilos de pinzas de estas, las tipo Ford.
desde más atrás en el tiempo hasta ahora el presente. La verdad que es una muy linda herramienta, está en condiciones de trabajar, la verdad que a mí me gusta mucho. Muy buena herramienta, la verdad, muy cómoda a la mano para hacer de los años que era. Muy duradera. La verdad que para los usos que le he dado tiene muy poco desgaste. Después tenemos otra de la marca Inafor, pero ya de los 80, con distinta anatomía. Si bien es exactamente igual de cómoda, pero bueno, ya con algunas diferencias en peso, en algunas dimensiones que son un poquito más acotadas, o sea, se puede trabajar con alguna comodidad. Todas estas querían imitar en algún punto la herramienta 231 de Bahco, que esa no la voy a mostrar ahora, dado que bueno, merece un video aparte, un video individual para ella, la 231 de Bahco, herramienta muy recomendable, herramienta que tengo un par, gracias a Dios pude comprar un par. Gracias a Dios uno dice, pero bueno, gracias al trabajo, a la voluntad y demás, o sea, Dios es un decir. Después bueno, tenemos esta, quiero que vean la medida de esta, es una pinza de 2 posiciones tipo Ford, obviamente, pero de 4 pulgadas. No es de ningún juguete ni nada por el estilo, es una herramientita americana que se compraba así, como pinza de 2 posiciones de 4 pulgadas y bueno, sirve para lugares muy chiquititos. Créanme que es una extensión de la mano. Si la comparan con mi dedo, prácticamente tiene el mismo diámetro, o sea, no, la pincita es muy acotada, pero no por eso poco funcional. Trabaja muy bien, ha trabajado mucho, la verdad que en las situaciones que uno la necesite, la pinza va muy bien. Esta pincita debería formar parte, ahora que lo pienso, de la caja de herramientas especiales o herramientas que uno conserva con mucho cariño, dado que bueno, la descolgué del tablero, pero estaba detrás de 3 o 4 pinzas de un poco de mayor medida, así que bueno, hoy se va a mudar a la cajita amarilla que mostré el otro día, pueden buscar el video, ahí guardo herramientas de especiales o bueno, que ocupan un lugar distinto en, llamémosle, el corazón de uno, ¿no? Nos vamos a poner un poco sentimentales. Después bueno, tenemos esta de la línea Lobe Master, que es una pinza japonesa, no muy distinta a las anteriores que he mostrado, pero créanme que tiene una mordida interesante. El torque que se puede imprimir es bastante bueno. Tiene su mandíbula de corte, que yo no la utilizo porque soy de los que cree que saca de centro la herramienta. Para los que preguntan dónde está, es esa especie de cizalla que se ve ahí. Bueno, ahí es donde pic corta. Ahí. A ver si tengo un destornilladorcito como para mostrar. Acá sería, en este sector sería la cizalla de corte. Acá, ahí, justamente ahí va el alambre y tac, lo corta. Yo no la utilizo para eso, pero bueno, viene con su cizalla. De este lado quizás se ve mejor. Ahí, tac, acá, en este sector. Bueno, Tano, ya te entendimos dónde es la cizalla. Bueno, está bien. Después, bueno, tenemos esta de la famosa Crescent. Creo que el vendedor de estas Crescent nos debe a todos, a mí y a mis seguidores, a mis amigos, la venta de unas cuantas, dado que, bueno, a mí me han etiquetado en un enlace, un amigo, uno de ustedes, y yo las compré, la describí, di mi voto de confianza, y aquellos que toman mi palabra como valedera fueron y encargaron. Estaban a un precio muy accesible y por eso compraron más de una, dado que
el envío costaba más que la pinza en sí misma. Así que bueno, todos compramos 3 o 4 de estas. Así que nada, una pinza de la línea Crescent, que verdaderamente es Crescent, y no hay demasiado para acotar, dado que va muy bien. La vamos a dejar para conversar otro ratito, dado que un amigo, uno de ustedes, me preguntó si la prefería por sobre la Viasoli. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Esta es una pinza de iguales condiciones, de iguales características. Está conmigo desde el año 95. Es increíble lo que ha trabajado esta pinza. La he comprado en Morón, en esas calles que siempre digo. Y ha trabajado en todo: plomería, electricidad, gas. Bueno, la tengo desde la época que había una pinza para todo y había que utilizarla. Así que bueno, la conservo con mucho cariño. Si bien es calidad genérica, pero es de esas genéricas que vale la pena tener y vale la pena usar, porque verdaderamente no tiene prácticamente ni juego. Créanme que estoy haciendo fuerza. No se ha movido prácticamente nada de su posición original y ha trabajado lindo, ¿eh? Y hablando de genéricas, tengo esta, que también es genérica, pero bueno, muy linda herramienta. La verdad que ha cumplido con las expectativas. No tiene demasiados secretos, no escapa a lo cotidiano. Es simplemente una pincita de 2 posiciones de 6 pulgadas, muy accesible en costo, y la verdad que ha trabajado en estos últimos 3 años en la caja de electricidad secundaria, alcanzando y superando las expectativas, dado que bueno, el costo es verdaderamente económico. Después bueno, tenemos esta ya es de 12 pulgadas, una pinza importante, no posee marca. Se podría suponer que es una de la marca Diamante, pero pese a no tener marca, ha cumplido con las expectativas. Tengo una en la caja de plomería, una en el tablero, y bueno, no tengo una en la caja de electricidad porque es media obsoleta, pero créanme que a veces se le puede dar la utilidad de apretar conectores cuando uno está trabajando en una puesta de servicio. En electricidad puede tener una función. Está bien, está el que me va a decir: Tano, te llevas una Pico del Oro y ya está. Sí, pero para complementar se podría tener una de estas. De hecho, ahora que pienso, creo que en la caja secundaria hay una. Pero bueno, su uso más favorable es en lo que es la parte de plomería, ¿no? Parabridas, todo ese tipo de cosas, dado que tiene una linda mordida, una linda palanca y es importante la apertura. Después tenemos esta, que muchos la conocerán porque es la que viene en los juegos de herramientas cuando te compras una moto 0 kilómetro. Quiero que sepan que la calidad de las herramientas varía cuando te compras una Gilera Smash y cuando te compras una Honda Wave. Cambian, son distintas. O sea, cambia hasta la calidad de la herramienta. Aunque parezca mentira, no tengo la otra para compararlas, pero son distintas. Una parece de chapa y la otra parece una herramienta en serio. Y bueno, esta la tengo, la conservo con cariño. Me ha venido en una de las motos que tuve allá por 2007. Así que bueno, la utilizo cuando es necesario. Cumple bien las expectativas. Quise analizar alguna que otra vez el juego de herramientas que trae alguna de las motos, dado que bueno, quería saber con qué lógica o para qué se utilizaban determinadas cosas. Bueno, quiero que sepan que la llavecita que trae para aflojar la rueda, si bien se afloja, pero no es para eso, porque son llaves de muy mala calidad, dependiendo de la marca de la moto.
Y esta pinza creo que la han puesto para tareas generales, ¿no? Cuando uno quiere apretar, por ejemplo, o aflojar un regulador de freno. Dado que bueno, ¿no? En las motos que tuve vienen con frenos o venían con frenos hidráulicos. Por ejemplo, la Zanela de ahora tiene freno a disco adelante. También tuve con cinta. Pero si uno quiere regular el embrague, por ejemplo, es una linda alternativa si está muy apretada la contratuerca de alguno de los muelles. Pincita interesante, la verdad que muy linda. Bueno, y ya nos venimos un poco más para acá en el tiempo. Pinza de 2 posiciones de la línea Crossmaster, de nuevo modelo, de nuevo diseño. Verdaderamente una herramienta muy linda. Se ha utilizado bastante. Créanme que me ha dejado satisfecho. Muy linda, muy cómoda, muy anatómica. Apta para trabajar en electricidad, dado que la he probado en 380 volts. Funciona perfectamente. La verdad, la recomiendo en este modelo. Después tenemos de 8 pulgadas de la línea Crossmaster, modelo anterior al que mostré previamente, con su mandíbula de cocodrilo, con sus distintos dentados. La verdad, una herramienta muy útil. Muy útil. Quizás por ahí, bueno, prefiero la querida, la tan mencionada y nombrada Biasoni, que se podría decir que son similares. Hasta casi aceptaría un 3 en la misma, pero bueno, está más para un versus. Obviamente gana Biasoni, pero es una muy linda opción esta herramienta. La verdad, si la tengo que recomendar, la recomiendo, me gusta, y en lo que es precio, créanme que no vale mucho, no es significativo el gasto y es una muy buena alternativa. Bueno, estos son 2 modelos de la misma marca. Estás haciendo lío, ¿no? 2 modelos de la misma marca, uno anterior, uno posterior. No es que es calidad pro y la otra economy, es simplemente evolución. No cambiaron los aceros, no cambiaron los cromados, simplemente cambiaron los mangos o los aislantes o el grip. Vamos a empezar a utilizar la palabra grip. El amigo que me pidió que compare, la verdad que esta es una muy linda pinza, pero bueno, a vos te recomiendo, amigo, que te compres o te consigas una de estas, dado que verdaderamente si esta es buena, con esta te vas a sentir cómodo, seguro, y te puedo asegurar que te va a servir de complemento a esta, que es de la marca Crescent, como dije, y Biasoni, espectacular. La verdad, una de las pocas herramientas de la línea Biasoni que me gustan de verdad. Y para terminar, tenemos la Baco. Bueno, para los fanáticos no va a haber mejor que esta, pero para mí sí hay una mejor que esta, que es la Baco modelo anterior, que era negra, con los aislantes rojos, que la tengo en el otro taller. Así que en algún momento voy a hacer un versus o un 3 en la misma entre este modelo anterior, como dije, la roja de aislantes rojos con anatomía negra. Así que bueno, muy recomendable también. La verdad que yo la compré en una época que prácticamente parecía que había un error en el precio. Muy barata, casi se emparejaba con esta. Pero bueno, esta es Baco. Si bien es Baco Ergo, pero calidad superior a Crossmaster, obviamente. Tampoco voy a hacer un negador. Este sería un lindo elenco. También podría, obviamente, estar compuesto así. Uy. Así que bueno, gente, este fue otro videito de Siciliano en su taller, con las distintas
pinzas con las distintas opciones, con las distintas posibilidades. Hay de todos los modelos, de varias medidas, de muchas calidades. Quiero que sepan que todo lo que mostré es recomendable. Simplemente estoy mostrando la evolución de algunos modelos en algunas marcas, pero todas son para uso intensivo desde la primera hasta la última. Esta, que podría ser la más genérica, la más común, créanme que me ha sorprendido para bien. Esta con una manija recta simula muy bien, como dije, el apretar el freno o el embrague en una moto. Es increíble el torque que se puede llegar a lograr con esta combinación. La verdad, perfecto. Tengo más modelos de pinzas de este tipo, pero bueno, lo vamos a dejar para una segunda edición o para, como dije, un versus o una herramientas europeas versus herramientas americanas. Y bueno, nos vamos con esta imagen de la mini pinza que verdaderamente hoy se muda a la caja de herramientas especiales. Les mando un saludo, espero mañana comiencen un hermoso sábado y bueno, nos vemos en otra charlita, en otro video de Siciliano en su taller. Gracias por el apoyo. Si les gustó, quédense en el canal. Nos vemos.